Vamos a ver un repaso de lo que vimos en clase sobre cómo es el trazado de una falda base con pinzas en un talle 40. Nosotros vamos a trabajar a escala, vamos a estar dibujando el molde al 50% de la escala real, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es tomar las medidas, que estas las saco de la tabla. 64 de cintura, 90 de cadera, altura de cadera 19,5, altura de rodilla 53. En el molde que trabajamos en escala real, como decía Eve, siempre vamos a dividir nuestros contornos, que son estos dos, en 4, ¿sí? Vamos a trabajar con los cuartos. Entonces lo primero que voy a hacer para tener cuál es la medida que yo necesito para hacer mi molde es dividir esto por 4, ¿sí? Tengo de cintura el cuarto es 16 y de cadera el cuarto es 22,5. Las alturas dijimos que no se dividen, que se trabajan como son. Entonces nos queda 19,5 altura de cadera, 53 altura de rodilla. Y después las medidas de las pinzas en el delantero son 2 centímetros de ancho por 10 de profundidad o de largo. Y en el trasero es de 3 centímetros de ancho por 14 de largo. Estas son las medidas que nosotros utilizaríamos si estuviéramos dibujando el molde tamaño real. Como nosotros vamos a dibujar en escala al 50%, todas estas medidas las vamos a dividir por 2, ¿sí? Tienen que ser la mitad. Entonces, de 16 me da 8, de 22,5 me da 11,25. Acá me faltó. De 19,5, 9,75 y de 53 me da 26,5. Con las pinzas hago lo mismo. De 2 me queda 1, de 10 me queda 5, de 3 queda 1,5 y de 14 queda de 7. Yo voy a empezar trazando el delantero, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es un rectángulo base, ¿sí? Dentro del cual yo voy a empezar a dibujar la falda. Este rectángulo, las medidas que tienes es un cuarto del contorno más grande, que es la cadera, ¿sí? En esta escala es 11,25. Ese va a ser el ancho de mi rectángulo. Y el largo va a ser la altura de rodilla. En esta escala 26,5. Entonces, con la escuadra, porque todos los ángulos me tienen que quedar bien rectos, voy a trazar, ¿sí? Primero 2 lados, después pongo las medidas y después siempre me apoyo con el lado corto de la escuadra sobre alguna línea que ya haya trazado para dibujar las que me faltan. Entonces repasemos. Este delantero tengo acá en el ancho un cuarto de cadera y en la altura tengo la altura de rodilla. Vamos a suponer que de este rectángulo el centro de nuestro molde va a estar por acá. Eso lo anotamos, ¿sí? Para no confundirnos. Este va a ser mi centro. Todas las medidas entonces las voy a tomar de acá para allá. Una vez que tengo mi rectángulo base, voy a marcar la altura de cadera. La altura de cadera siempre se marca desde arriba hacia abajo. En esta escala es 9,75. Entonces voy a medir altura de cadera desde arriba hacia abajo. Marco esa medida en las dos líneas y después las voy a unir con línea recta, ¿sí? Esta es mi altura de cadera. Vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Una vez que marqué la altura de cadera, sobre esta línea superior, que va a ser mi línea de cintura, voy a marcar un cuarto de cintura más el tamaño de la pinza que va en el delantero, ¿sí?
yo a ese cuarto de cintura le sumo el tamaño de la pinza para marcar en el dibujo. Entonces, un cuarto de cintura es 16, más 2 centímetros del ancho de la pinza del delantero, me da 18, ¿sí? Como yo estoy trabajando a la mitad de 18 es 9. Entonces, esos 9 los voy a marcar desde mi centro hacia allá y esa va a ser mi medida de cintura. Acá. ¿Sí? Vamos a notar que este punto es un cuarto de cintura más pinza. Una vez que yo marqué este punto, voy a unirlo con línea recta, con la altura de cadera, acá, ¿sí? Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a medir esta línea, cuánto tiene de largo, y en la mitad me voy a salir, en esta escala, medio centímetro. En la escala real, 1 centímetro. Entonces, mido esta línea, cuánto tiene de largo. Tengo 10 centímetros, la mitad es 5. Lo marco y de esos 5 me voy a salir medio centímetro, ¿sí? Para afuera, ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Una curva para dibujar la curva de mi cadera y voy a arrancar en mi cintura, voy a pasar por este punto y voy a terminar en la cadera. Esto es una curva suave, ¿sí? No tiene que quedar muy exagerada porque si no después va a ser defecto. Entonces, puede ser ahí. Me parece que me quedó un poco alto acá. La voy a corregir, que venga más acá. Ahí. Entonces, salgo medio centímetro en esta escala, en la mitad de esta línea. En la escala del molde real es 1 centímetro. Y después voy a hacer la bajada de cintura. Sobre el centro voy a bajar en el talle real, en el molde de escala real, 1 centímetro. En esta escala es medio centímetro. Esto es lo mismo para todos los talles. Bajo medio centímetro y voy a unir este punto de la cintura con este punto de la bajada con una curva muy suave, ¿sí? Los primeros centímetros de esta curva los voy a hacer en horizontal, ¿sí? Poquitos, ahí. Y recién después voy a empezar a hacer la curva. Esto es para que después, cuando yo espejo y corto la pieza completa, ya sea en el molde o en la tela, me quede bien chatito este punto de la cintura y no se me haga un pico. Entonces, bajo medio centímetro, que en la escala real es 1, recuerden. Acá abajo yo voy a anotar la medida de escala real, que es 1 centímetro. Pero recuerden que acá es 0,5. Y arranco horizontal y después voy a hacer la curva, ¿sí? La curva, esto es un tip de dibujo, la mano naturalmente hace este movimiento. Entonces, de acá, uno que le conviene girar la hoja para que me quede cómodo dibujar esa curva. Entonces le voy a buscar la posición. Y esta curva que yo voy a dibujar ahora, en ningún momento se me tiene que caer para abajo después de este punto, ¿sí? La curva que yo haga va a ser siempre de este punto para arriba. Entonces vengo acá y suavecito, es muy poquito de curva que tiene. Ven, ahí se me pasó, ahí ya se me fue para abajo. Eso no tiene que suceder, tengo que mantenerlo de este punto para allá. Entonces, ahí tengo mi bajada de cintura, una curva suave y mi cadera. ¿Qué me resta? Ubicar la pinza. En la mitad de esta distancia voy a marcar el centro de mi pinza. Tengo aproximadamente unos 9 centímetros. La mitad va a ser acá. Mi pinza dijimos que va a tener 1 de ancho y 5 de largo o profundidad. Entonces, si tiene 1 de ancho en esta escala y este es mi centro,
voy a hacer medio centímetro hacia un lado y medio hacia el otro. Y después hacia abajo voy a apoyar mi regla sobre la línea de cadera para escuadrar y voy a bajar 5 centímetros. Y eso lo voy a hacer, mis 5 centímetros los voy a empezar a medir ahí, desde la línea curva hacia abajo, ¿sí? Desde este punto hacia abajo, no desde el rectángulo que me quedó afuera. Entonces ahí ya escuadré y le voy a dar 5 centímetros. Después voy a unir este punto con este y este punto con este. Entonces ya tengo ubicada mi pinza, ¿sí? Voy a colocar toda la información que lleva el molde. En este caso estamos haciendo falda base. Vamos a anotar en qué talle estamos trabajando. Talle 40. Vamos a anotar si es delantero o trasero. Y vamos a poner cuántas veces se corta en tela. En este caso es 1 por 1. Porque en mi delantero yo lo quiero completo, sin costuras. Entonces es una pieza. Como también agrego esa información, voy a anotar centro doble. Centro doble, si recuerdan, es cuando yo no voy a tener costuras acá, sino que voy a tener la tela doblada para que cuando la abra me quede una pieza entera. Centro doble una vez en tela y voy a marcar el hilo. El hilo dijimos que es una línea que por ahora la vamos a trabajar siempre paralela al centro, ¿sí? Paralela. Marco ahí y pongo que es el hilo. Bien. Entonces ahora voy a remarcar lo que sería el trazado final. Las líneas por las cuales yo después voy a cortar cuando haga mis moldes en tamaño grande, ¿sí? Van a ser estas. Como que estas son las líneas, o sea, acá no voy a cortar la pinza, la dejamos. Después vamos a ver ese tema. Vengo acá. Vengo acá. Y acá. Estas que yo marqué en color son las líneas que determinan el trazado de la falda, ¿sí? Lo demás es todo línea auxiliar para ayudarme a construir el molde. Toda esta es la información que necesito poner, que tiene que figurar, y después voy a hacer exactamente lo mismo para la parte del trasero. ¿En qué voy a cambiar mi molde? Que el tamaño de la pinza va a ser más grande, ¿sí? Va a ser un poquito más ancha, va a tener 1,5 en vez de 1 en este punto y va a tener 7 de largo en vez de 5. Por lo tanto, al sumarle un poco más de amplitud a la pinza, esta línea de cadera se va a correr un poquito para acá, me va a quedar un poco más abierta, ¿sí? Y lo que tiene distinto el trasero también es que no lleva esta bajada de 1 centímetro, queda directamente el rectángulo ahí.